Buenas tardes amigos, como todos los días, hoy miércoles 27 de mayo vamos a recordar algo de la Salta del ayer en este espacio que hemos denominado Te cuento una cosita. Y en esa época, en ese tiempo, en la década del 60, los colectivos solían ingresar a la zona céntrica por la calle Balcarce. Ahí en la calle Balcarce, en la puerta de la Galería Continental, en toda esa cuadra, estaban las paradas de los colectivos que llevaban a los pasajeros de la ciudad de Salta que vivían en la zona norte, que no era tan grande como la de hoy. La zona norte, a lo sumo, terminaba en la Mitre al 1900, al 2000, la subiría. La Tamayo era una de las calles terminales de la ciudad de aquel entonces. La gente, al no tener televisión, al no haber celulares, se entretenía mucho yendo a las salas de cines. Y había muchos cines que mostraban diariamente la oferta de sus películas, como el cine Alberdi, el cine Radar, el cine Balcarce, el cine Florida y el cine Victoria, que es el actual teatro provincial. La gente era muy abierta al diálogo. Yo recuerdo que en la pizzería La Victoria, que estaba en la calle Balcarce, entre Caseros y España, era un gentío impresionante. Terminaba la película y la gente del cine a la pizzería La Victoria, donde se comía una pizza que no recuerdo que se haya superado. No sé qué le ponían, pero tenía un sabor magnífico. La gente se agolpaba, muchos comían en el mostrador y algunos pocos podían conseguir una mesa con sillita. Pero bueno, eso era la demanda de ese tiempo. Pero yo quiero hablar concretamente y a pedido de una persona que así me lo solicitó. Yo quería hablar del Jockey Bar que estaba ubicado en la calle Subiría 84, justo al lado del Teatro Victoria, justo al lado. Eso comenzó al principio como una cafetería, únicamente café y todo lo que se sirve en una cafetería, media luna, alguna porción de torta, algunos tragos. Y era un lugar habitual donde solían caer artistas, periodistas, poetas, gente de la bohemia y de distintas disciplinas, algunos profesionales, y se armaban ruedas, mesas grandes de 7, 8, 10 personalidades, pero con diálogos sabrosísimos. Eso pareciera que quedó en desuso. Pareciera que la gente de hoy ha perdido esa capacidad de diálogo. Porque venía alguien y hablaba del Martín Fierro y cada uno ponía la opinión, lo que le había parecido la obra de José Hernández, o se tocaba un tema filosófico, lingüístico, político, poético de la canción, y estaban todos con la voz afinada para opinar. Normalmente
presidían esas mesas tres hermanos que eran fanáticos de la cultura, eran libros abiertos, gente muy instruida. Uno de ellos era profesor de letras y poeta, compañero de Manuel J. Castilla en la carpa, don José Fernández Molina, que tenía un programa en Radio LB9 que se denominaba Perdone que lo interrumpa. Y a través de ese programa nos educaba a todos los oyentes en el uso de nuestro idioma. Eran tres hermanos. El otro era odontólogo, maestro y poeta, Julio Fernández Molina. Y bueno, ellos venían con sus historias, contaban de la tradición española, de su familia, de su Santiago del Estero natal, porque ellos nacieron en Santiago y se afincaron en Salta, donde pusieron sus raíces. Y el tercer hermano era marino, que se desempeñaba como jefe de programación en LB9 Radio Güemes, un hombre que nos enseñó a muchos el hacer uso del micrófono, de los espacios radiales, del idioma, y bueno, con una cultura infinita. Y el cuarto hermano que venía esporádicamente de los Fernández Molina era Francisco. Ellos normalmente eran la cabecera de esas mesas de Bohemia, allí en la Subiría 84, y los demás éramos los acólitos, los que seguíamos atentamente esos diálogos tan llenos de sabiduría. Y el humor, ¿quién ponía el humor? Benito Martín, quien era hermano del cura Miguel Martín y tenía cara de roca, el Benito Martín. Había grabado varios discos y los humoristas que vinieron después tendrían que haber tomado lección porque nunca vi un humor tan importante y tan serio. ¡Qué contradicción! Un humor tan serio, porque así era Benito. Él se sentaba en la mesa y ya de verlo, con su seriedad, con su cara de piedra, ya empezábamos a reírnos y él nos preguntaba, ¿y de qué se ríen? Y entraba a narrar cosas que realmente se han perdido, muchas de ellas en el tiempo. El que también aparecía por esos lugares era el Colla Martín Bustamante, el señor del verso Colla, quien llevaba en su memoria la obra de Julio Díaz Villalba, o el Hugo Truns. Hugo Truns, que su apellido verdadero era Trusky, ese Hugo Truns tenía en su garganta la particularidad de hacer 1000 ruidos. Él, con sus sonidos, reflejaba el paso de un tren, el vuelo de un avión, de un león hambriento, todo. Lo que se le ocurra a usted, eso hacía el Hugo Truns. Y el que iba con su cortesía del ayer, un viejito peticito, siempre corbatudo y elegante, era el profesor Carlos Cortés Ruiz de los Llanos, profesor de lengua, de literatura, de castellano, como se decía por aquellos entonces, quien siempre tenía una acotación al margen de los temas que se tocaban. Eran noches de alta bohemia y de aprendizaje. Por allí también lo veíamos a Lalo González, un changuito recién llegado del Paraguay, que andaba con su guitarra, sus canciones, su romanticismo, compartiendo con los amigos. Y un personaje
que tanto nos acompañó a Lugo Alarcón, a mí y a muchos amigos, era Cabolo. Cabolo tenía un puesto de venta de pescado en el mercado San Miguel, cuando las pescaderías en el mercado San Miguel tenían una gran presencia en la parte central. Y recuerdo que el Cabolo era tan bohemio que además del puesto del mercado tenía una pescadería en la calle Mitre pegado a la vía, frente a la casa de Jacobo Regio. Entonces, él nos convidaba a comer pescado, sábalo a la parrilla, boga a la parrilla en su casa, a condición o como condición de que vamos con guitarreros, con cantores, que digamos poemas, porque era un hombre que nos apoyaba un poco interesadamente para producir ese intercambio cultural. Y bueno, otros personajes que aparecían también de vez en cuando, Martín Salazar, el pianista, un hombre lleno de chispa, de simpatía, de frases irónicas. Era un jovial hombre el Martín Salazar, porque la música se le había asentado en la sangre y su anatomía era musical. Y con él siempre su perro faldero, su compañero de ruta, su cantor, el negro Víctor Ruiz, que era realmente una maravilla escucharlo en esos pianísimos que deleitaban el alma. Y esta gente cantaba en cualquier momento porque amaba lo que hacía. También venía el Burica, el José Gallardo, el hombre travieso, el poeta que hizo muchos temas con Daniel Toro, con Horacio Aguirre, que era cantado por el país. Y los otros personajes que aparecían por ese lugar eran los hermanos Moya, con su conjunto Los Gauchos de Güemes, nos deleitaban con su amistad y su música. Y un personaje de colección era el perro Dagún, siempre con su pañuelo al cuello, mitad serio, mitad humor. Él se prestaba para animar las peñas y para ponerle la alegría de su palabra a toda la fiesta de Salta. Y el vagolero Vázquez, con su caja redonda o su caja cuadrada, repartiendo coplas en la noche de Salta. Y Samba Kipildor, que recién llegaba de Coronel Molde a mostrar la bravura de su canto, las melodiosas canciones que tenía en su repertorio, afincándose en la ciudad para hacerse definitivamente ciudadano. Y cuando cerraba la transmisión del boletín último de LB9 Radio Salta, solía venir a compartir con los amigos don Carlitos Escaz, un hombre que ha marcado una historia importante en la radiofonía de Salta. Y el personaje pintoresco era Antonio Jutronich. Su temática permanente era hablar de las escuelas de pintura del mundo. Las conocía a todo, conocía cómo se había desarrollado la pintura en el mundo. Por ahí también venía el Teuco Castilla, el hijo de Manuel, joven y vigoroso, porque somos del mismo tiempo, y bueno, compartía esas noches mágicas, al igual que el cantor popular, el Turco Montes, que hoy vive en La Rioja, que seguramente nos está escuchando, porque a través de estos momentos estamos estableciendo un contacto que habíamos perdido en el tiempo. También llegaba
de la redacción del Tribuno, de su trabajo, Nicolás Heredia, un hombre que era de gran confianza de la familia Romero, que siempre estuvo con los amigos, con Hugo Alarcón, con quien les habla, y como si eso fuese poco, en algunas jornadas se tornaba muy solemne porque aparecían a compartir con los amigos César Fermín Perdiguero, el cochero joven, que siempre tenía una anécdota, un recuerdo, una evocación, alguna docencia para los más jóvenes. O venía el Cuchi, o el Manuel J. Castilla, ya prestigiosos hombres de la cultura de Salta y del país. Bueno, eso comenzó como bar. Allí se despachaba café, la mayoría tomaban café, como el Hugo Alarcón, que era un campeón para tomar café. Otros tomaban cañalegui, algunos esperidina, que ya pasó de moda, y bueno, cada uno pedía lo que iba a consumir. Y en la puerta de ese local estaban los cocheros esperando su clientela, porque eran los taxis de esa época. Ya empezaban a aparecer los taxis a motor, pero estaban los cocheros. Entonces la gente grande solía utilizar el cochero porque ya era familiar, era un vehículo que lo había acompañado mucho y el auto todavía era un poco complicado de utilizar por la desconfianza, por no conocer la mecánica, además porque las tarifas eran más importantes. Con el tiempo, en la parte de atrás del Jockey Bar, se instaló un restaurante que producía comidas exquisitas y esa persona que me pidió que hable del tema me dijo que su pariente era cocinera en la taberna donde se comía exquisiteces y los salteños, la familia de Salta, iba a ese local porque los precios no eran prohibitivos. Y tengo una anécdota muy risueña. Había un periodista del Tribuno que se llamaba Víctor Abán, el auténtico Colla de la Quebrada de Jujuy, un morocho alto, con buen físico, de pocas palabras, pero de gran decir. Cuando él hablaba había que escucharlo porque era contundente. Un día había tomado ya su vinito, porque en ese tiempo se pedía el vino en vaso, en el mostrador, y el primer sorbo había que ir hacia el vaso y recoger el primer sorbo. Después se levantaba, era para evitar de perder una sola gota. Y allí, paraditos en el mostrador de el bar, el Jockey, iban los cocheros, dejaban los coches sobre la calle Subiría, frente a la plaza, y se metían en el Jockey Bar a tomar su vinito. Entonces, este Víctor Abán, que ya había tomado los suyos, quiso hacer una broma porque dentro de su adultez había un niño. Entonces sale, ve los cocheros o ve el coche de plaza estacionado, su dueño adentro atendiendo su vino. ¿Y qué hizo Víctor Abán? Se subió al Mateo y empezó a manejarlo. Dio vuelta por la España, pasó por la catedral y alguien le gritó al cochero: te están robando el coche.
y el cochero salía corriendo por atrás del coche y Víctor Abán se paraba y con el dedo le hacía te maté, te maté. Él estaba jugando al cowboy con mucha inocencia, dio la vuelta a la manzana y le entregó el degüello. Cosas, pinturitas de la Salta de ayer. Después, con el tiempo, eso se hizo un lugar político, porque allí armó la agrupación política don Roberto Romero para jugar su candidatura para llegar a la gobernación de Salta. Subiría a 84 al lado del Teatro Victoria, hoy Teatro de la Ciudad, donde hoy funciona todavía una confitería ya con otro estilo. Allí estaba el Jockey Bar, que ha sido toda una leyenda en su época y era un lugar casi obligatorio de todos los bohemios. Fue todo por hoy. Muy lindo tener noticias de mis amigos. Y bueno, el Pato Mainoli, un querido amigo que vive en San Lorenzo, me dice, qué lindo escuchar de la Salta de antes, cuánta sabiduría, que Dios los bendiga. Y Carlitos Danilo Lara dice, lástima que es miércoles, hubieras hablado un viernes o un sábado, ya me dio sed. ¡Qué mesa, por Dios! Rafael Argañarás, Eduardo Turcomonte, como todos los días desde La Rioja, estoy prendido a tu encuentro, a tu cuento, te cuento una cosita que no deja de emocionarme, querido Eduardo Ceballos, y gracias por acordarte de mí en este día. Abrazo, hermano. Juan Oscar Guayar, María Amelia D'Andrea de Tucumán, hermoso relato con el sabor adicional que le pones, Meli y Bocha. Pedro Reyes, un amigo gaucho que anda por la ruta del país, dice, buenas tardes, don Eduardo, gracias por estar en el aire contando parte del acervo cultural salteño. Y también está Vivi Ceballos, Elizabeth Rosar, mucha gente que diariamente nos acompaña. Ana María D'Andrea Dingevam, docente de Tucumán, escritora ella con muchos libros y prologuista de uno de mis últimos libros. Gracias por estar, los quiero mucho, hasta mañana, que les vaya bonito.